Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por estar en este lugar. No porque sea un lugar a lo mejor ni cómodo, acogedor, sino que porque creemos, Señor, en la fe que usted está con nosotros, en nosotros. Y es usted que habla a nuestras vidas. Señor, sé que usted habita en todo lugar. Pero, Señor, especialmente cuando leemos su palabra, es su palabra la que nos transforma y es lo que necesitamos, Señor. Oír su voz, no consejos de hombres, no simplemente nuestras buenas intenciones, sino que el sabio consejo de su Espíritu. Perdone todas nuestras ofensas. Límpianos, Señor, para poder, Señor, estar en su presencia y ser hablado por usted, enseñado por usted. Señor, gracias. Y que la palabra a cada uno de los oyentes en esta mañana sean edificados por su poder. A usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ya estamos terminando, como lo habíamos dicho, este listado de obras de la carne o pecados, ciertas acciones que se podrían llegar a practicar en una iglesia y que no simplemente se colocaron para saber como una información en un ámbito general, sino que todo tiene un propósito. Entonces, vimos en el versículo, estamos en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 21. En el 21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Anticipándome un poco, suena medio extraño la última frase: no heredarán el reino de Dios. ¿Ya? Después vamos a tratar de explicar esa parte que anticipadamente les digo, no es que van a perder la salvación, ¿ya? Sino que se trata de tiene otro énfasis, porque el no heredar es como no quedar ya o no ser hijo de Dios. El punto es, como lo hemos dicho otras veces, y lo que se está refiriendo, que en lo particular del texto, el que vive continuamente, hace su vida de pecado en todas las obras manifiestas anteriormente, se podría considerar que ese no entrará en el cielo. No por sus obras, sino que porque no ha sido regenerado, no ha creído en Jesucristo y por lo tanto no ha tenido una transformación. Ese es el punto, ¿ya? No está condicionando aquí a hacer obras y andar en el Espíritu, sino que ya lo hemos visto y lo hemos reiterado. El que es nacido de nuevo tiene que andar y puede andar ya en el Espíritu. O sea, tiene que andar, puede andar, porque el que no ha sido regenerado no puede. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no ha sido cambiada su naturaleza. Y en los últimos que estamos viendo, ¿cierto? Ya vimos a los homicidios anteriormente, que esto era como una culminación de actos externos, ya que suena raro, pero en el fondo es la intencionalidad, y vimos eso anteriormente. Suena raro que entre las iglesias, por decir así, se anden matando. Sería como, sí, pero se puede matar o cometer un homicidio en el acto de maldecir a alguien, ya hablar mal, etc. Eso es lo que también habla el Nuevo Testamento. Y ahora pasamos a las borracheras. Este pecado de las borracheras o obra de la carne afecta la intimidad de la persona. Entenderá que la ingesta desordenada de alcohol va a producir un daño. Destruye primeramente a la persona y puede afectar a la familia. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí muchas veces lo he escuchado y han preguntado con respecto a ¿por qué? Y otras veces lo he dicho, ¿por qué la mayoría de los evangélicos en general eran borrachos? Dicho de otras palabras, esa es la idiosincrasia chilena, que dice, no sé si es latinoamericana, mundial, no sé, pero aquí en nuestra zona, en Linares, generalmente dicen, el vecino que era borracho ahora es evangélico. ¿Y por qué siempre da como la misma lógica? Generalmente todos los borrachos después son evangélicos y después andan en la Biblia, esos que eran curaditos, ahora andan con su Biblia en la mano.
No sé si nos estaban pegando los cachos a todos, pero se dice eso. Yo la explicación que doy que puede ser que al observar que muchos de los que se convierten, ya, o que el Señor los trae a su reino, precisamente eran pecados que son visibles. Porque la borrachera o el extremo ya es visible. No es como mentir, porque mentir en un fondo, por decir, no es que no se vea el efecto de una mentira o de una traición, eso se ve, pero el borracho tiene una evidencia en el cuerpo que es, claro, o sea, porque después vamos a analizar que la persona está fuera de sí o que una persona, por ejemplo, en estado de ebriedad, si maneja un auto, ¿qué pasa? Lo más probable es que va a chocar y eso se va, sí o sí, a saber. Salvo que como ustedes entenderán que algunos tienen santo en la corte, no le sale ni por curado, como dicen algunos. Pero ¿cuál es el punto? Las borracheras dentro como una práctica de un pecado en la iglesia es algo obviamente grave como todos los pecados anteriores, pero es más visible, tiene una exteriorización, o sea, se puede notar, ¿ya? Hasta el mismo aliento, alguien va a decir, supongamos el día domingo anda pasado a qué, algo pasa, es más detestable, se puede ver. Esto tiene una similitud ya con la glotonería. Y usted no entender por qué. Dice, si el vicio de la glotonería consiste en el deseo y la práctica desordenada de comer en exceso, la borrachera es idéntico vicio en relación con la ingestión de bebidas alcohólicas. El comer en extremo, en exceso, no por solamente nutrirse, cae como en la misma categoría de la borrachera. ¿Qué quiere decir con esta introducción? O sea, ¿se podría tomar vino? Lo vamos a ver que la Biblia no prohíbe el tomar el vino como tal. ¿Ya? Si aquí está hablando explícitamente ¿a qué? Al exceso de tomar vino, licor y todos los que sean con alcohol. Porque ya sabe que si digo vino, pero puedo tomar cerveza, eso no es vino. No sean más sabios que Dios. El tema no emborracharse con nada que tenga alcohol, porque el alcohol en el fondo es lo que puede emborrachar a algo. Y todo lo que contenga esto, ¿cierto? Vino y todos los licores está asociado a lo mismo. Entonces, el tema, como decía, el vicio de la glotonería que lleva a un exceso, la borrachera igual. La borrachera denota un estado de embriaguez como práctica de emborracharse habitualmente. Y ahí están las clasificaciones, que el que se emborracha, pero solamente el fin de semana. En la semana ni una gota. Mire, fuera de la iglesia todas esas excusas son las que nosotros escuchamos. Soy bebedor social. ¿Cómo es eso? No, cuando voy a ciertos eventos. Pero resulta que en la sumatoria viven eventos. ¿Ya? La justificación. ¿Cómo le iba a decir? Era un pisco sour. Un pisco sour, 2 pisco sour, después lo que venía, el aperitivo, el bajati. Ustedes saben que hay como el mismo, siempre hay una excusa para el que tiene un vicio o practica un pecado, siempre hay algo. Lucas 21, 32 dice, versión NTV, Lucas 21, versículo 34, versión NTV dice, tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas, dice esta versión, glotonerías y borracheras. Aquí está asociado lo mismo, el comer en exceso y emborracharse o tomar en exceso, ¿ya? Dice, ni por las preocupaciones de esta vida, no dejen que el día los agarre desprevenidos. Yo sé que, podríamos dar por sentado que esto de la borrachera no es para los evangélicos. Podríamos decir, no es para esta iglesia. Pero, ¿quién sabe? ¿Saben los de este lado lo que hacen los de este lado de los de viceversa? No sabemos. No sabemos que a veces cuando estamos con ciertos familiares que son borrachos, aunque ellos dicen que son tomadores sociales, que son borrachos, ¿ya?
No, si yo no, yo antes era como, pero ahora no, si ahora yo me junto nomás. Bueno, no sé qué tanto se puede dominar usted, pero hay que tener cuidado. Porque una copa y otra copa, después usted no... ¿Y cómo lo vamos a ver lo que hace el alcohol? Ya adormece los sentidos, usted siente que no está ebrio porque no está como mal los demás curados, pero puede estar emborrachado. Ya, entonces, ojo con estas cosas. Y por eso también decimos, para prevenir mejor no voy, porque si yo sé que voy a un asado de empresa y va a haber alcohol, ya, y si yo tengo un problema con el dominio propio, mejor no voy. Es que el jefe, ¿qué va a decir? No lo van a echar porque eso no es del trabajo, no es un compartir. Romanos 13:13, versión NTV dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. Empieza ese preámbulo. Ya que nosotros pertenecemos al día, a la luz, ¿cierto? Vivamos con decencia a la vista de todos. ¿Generalmente los pecados se cometen a la vista de todos? No. Si alguien se emborracha, ¿se va a andar emborrachando a la vista de todos? No. Dice, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y en las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. ¿Le parece el mismo listado que aparecía anteriormente? Ahí están las envidias, lo que tiene que ver con los pecados sexuales, pelea, inmoralidad, etc. Pero aquí dice, en fiestas desenfrenadas y de borracheras. El tema está que cada uno de nosotros, hablando de creyentes, creemos dominarnos, deberíamos tener dominio propio, pero resulta que cuando estamos en un ambiente que no es el que yo puedo gobernar, me refiero cuando uno está fuera del ambiente de uno, es como el patito que está en el agua, lo sacamos de ahí, ya no está en su ambiente, o el pescadito, el pez, como queramos decir, ¿cierto? Ya no está en su ambiente. Ahí uno tiene que tener mucho cuidado. Porque cuando uno va a fiestas, un casamiento, mire lo que sea, porque hay tantas cosas, ¿ya? Generalmente los que nos invitan, si no son creyentes, lo que va a tener es alcohol. Y si usted tiene una debilidad, porque antes de conocer a Cristo fue uno de estos borrachos, no diga, no, ahora yo no puedo ser tentado. Grosso error. No, si yo sé medirme una copa, así una copa. Hermanos, no juguemos con eso, porque hay otro riesgo más que lo que pasa en el mismo cuerpo, ya es el testimonio, porque nos falta el que lo ve. Es que yo fui con las colegas del trabajo a los pubs, happy hour, ya al minuto feliz, y va usted. Todos están con juguitos, con paragüitas, bueno, y alcohol, ¿cierto? Pero usted se toma... Y cuando se sacan una foto, porque siempre están sacándose fotos, y lo suben a las redes sociales y usted está ahí. ¿Quién va a saber si lo que tenía de otro color no era... A esto podríamos distinguir lo que yo creo que es agua, ¿cierto? Pero si cambia de color, tiene un paraguas, y es jugo a lo mejor. Pero se le parece a los demás porque puede estar mojito sin alcohol, piscola sin alcohol, todo sin alcohol. ¿Quién sabe lo demás si él parece? Ante esas cosas, no estoy diciendo que no vaya o que vaya, que no tome nota, pero se da cuenta que podemos caer ¿en qué? En una mala especulación. Ojo con los detalles. El punto obviamente que hablamos de las borracheras. Pero si yo voy me tomo uno nomás. Este ejercicio en lugares públicos no lo haga. No estoy diciendo que también tiene que hacerlo por una necesidad, porque ¿cuál es la necesidad que tenemos de tomar? Dominémonos. Después vamos a pasar a lo que dice la Biblia, como se le dice a Timoteo. Pero hermanos, yo creo que antes de caer, cuando dije anteriormente, cuando los pecados empiezan con un poco. Cuando hablamos de la levadura como un pecado que fermenta, ¿cierto? Siempre empieza por un poco. Y ojo, porque en nosotros hay una naturaleza caída que se puede, por decirlo así, levantar
¿ya? Y ocasionarnos, ¿sí?, que más que un tropiezo, una caída grande. Como lo decía, en un sentido amplio, no hay en la Biblia una prohibición al tomar vino con moderación. Como lo vemos ahora en 1 Timoteo 5:23, versión NTV. 1 Timoteo 5:23, versión NTV. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? No bebas agua solamente. Deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. ¿Se los vuelvo a leer? Yo creo que no, porque ya se lo aprendieron ya. Porque dice, no bebas agua solamente. ¿Ya? Entiéndanlo en su momento. Pablo le está diciendo a Timoteo, no le dice a toda la iglesia, no es un mandamiento, es un suceso particular, porque se estudia que donde vivía Timoteo, el agua que había ahí no era como el agua potable de nosotros, ¿se va entendiendo? Entonces, en razón de que tomara, por eso no bebas agua solamente, porque canalizar, porque si el agua, en nuestro contexto, pero si el agua es buena. ¿Pero por qué a Pablo? Porque él tenía una afección estomacal y el agua de ahí le hacía mal. Como han concluido algunos que el agüita de la mona, que era para sanar, al final le echaba puros bichos. Entonces, no toda el agüita que usted ve de la vertiente es tan pura como creemos que es, porque a veces hace mal. Entonces, en un particular, aquí se le dice a qué toma, que dice, deberías tomar un poco, y aparece, un poco de vino por el bien de tu estómago. ¿Se entiende? Nunca va a decir, Pablo iba a avalar, iba a contradecirse hasta embriagarte, ¿ya? Un poco. Por eso fue una condición. Pero si lo está permitiendo, en este caso, a su colaborador inmediato, es porque en sí, entendemos, Timoteo no tomaba nada. Pero se le sugiere en este caso. Por eso, este verso, sacado de contexto, es cipe libre. Hermanos, con mi esposa hablábamos y comentando esto del tomar vino, ya. Es por lo mismo que uno conoce amigos, familiares, ¿cierto? Que en un momento se tomaron toda su cuota, después van al doctor porque al tomar tanto, una le afectó el hígado, o ya no les queda, ¿cierto? Ni páncreas, o el problema al corazón, y como ya son viciosos, ¿qué le preguntan al doctor? Pero, doctor, y una copita, como dicen así, en general así, ¿una copita se puede? Yo creo que los doctores para sacarse, dicen, sí, una copita. Y esa copita es una copita chica al día, con una comida, ¿ya? Pero esa copita sabemos, porque yo lo he visto, ¿ya? Se transforma en ¿qué? Una copa poco menos que la mañana, a cada hora, y que la copa no es una copa, no esporádicamente. Y se transforma en lo mismo. Para algunos, por un tema de salud, nunca más. Es nunca más, porque ya tiene una afección, su cuerpo ya no resiste más alcohol. Entonces no está pero sí es para digerir los almuerzos. Es la justificación, podríamos decir, pecaminosa. No caigamos nosotros como creyentes en lo mismo. Mitos que hay en la sociedad. La carne de cordero tiene que ser y la de chancho, la longaniza, tiene que ser con vino. Esto tiene que ser los pescados con vino blanco. ¿Han escuchado eso, no? Y cada cosa con cada alimento, que entonces, y se empieza como creyentes, hermanos. ¿Y qué pasa con la Santa Cena? ¿Es vino? Sí, es vino, pero tiene otra connotación. Y cuando decimos vino, tiene que ser vino, no un sucedáneo ni cosa, porque es vino. Porque también en eso mostramos nosotros nuestra santidad delante del Señor. Que lo que tomamos ahí no es que ojalá que hayan todas las semanas, porque ahí yo sacio mi sed. No.
porque es algo sagrado para nosotros, es algo importante. Entonces, no mezclar las cosas que pueden estar en nuestro corazón como un deseo pecaminoso con respecto a las cosas que son bíblicas. Porque están los extremos, no, la Santa Cena, no, porque me voy a curar, no, porque no. Si usted lo toma con reverencia, le aseguro que el Señor no le va a inducir que cuando usted observe la Santa Cena, ya usted de ahí se va a alargar y no lo vamos a ver en 2 meses. No, no es el punto. Por eso está establecido. Después en la misma carta a Timoteo, ¿cierto? Pablo le dice a los ancianos y obispos y pastores, dice, o pastores. 1 Timoteo 3:3, versión NTV. No debe emborracharse, ya, el anciano, no debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. El anciano, obispo, acuérdense, el apacentador no debe emborracharse. Hay versiones, no debe ser dado al mucho vino o no debe tomar vino. El punto es no llegar a la embriaguez. Entonces se puede tomar. Mejor no. Si usted está planeando en ese ya con ese solo pensamiento, créame que se está revelando su intención. Porque en esto no hay que haya una ley, no haya una ley. ¿Ya? Y 1 Timoteo 3:8 para los diáconos. Dice, de la misma manera los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. De acuerdo a la versión Reina Valera, en uno dice no beber y el otro no mucho. Uno podría hacer poco y el otro, o sea, como que uno nada y el otro un poco. Pero en el original va apuntando a no emborracharse, a no perder el juicio, no perder la razón. ¿Se entiende? Y obviamente, como lo hemos dicho otras veces, en caso de conciencia, sí, eso también aplica, ¿ya? Porque si usted tiene una cultura, no sé su cultura, pero si usted tiene un invitado, un hermano, y sabe que salió de ahí del vicio, y usted le va a decir, pero es una cerveza, así, una Limón Stone, ¿ya? Sin alcohol, no, ni siquiera que aparente ser trago. No es que le vamos a hacer ponche para niños, no simule cosas del mundo. Usted si va a hacer un jugo, si va a hacer algo que no tiene nada, que no se parezca a algo, porque disfrazadamente los niños lo van a hacer literal. No, si yo le hice puro mojitos, sin alcohol a los niños, ¿qué le está diciendo? El niño en un tiempo más, mojito con alcohol. Bueno, vamos a probar el compo. Ya probé en la casa el sin, era fome. O el ponche sin o con. Y va a llegar un momento que eso lo va a asociar como que es normal. La famosa bebida del Chile de hoy. Terremoto sin alcohol. Si es para... No lo asocie con alcohol, con tragos, con nombres. Si usted va a hacer una bebida que sea refrescante, que sea simplemente un refresco y una bebida que no se parece a un trago. Para que así sus hijos no lo asimilen. Porque si no, usted le está dando una muy buena y mala idea. ¿Cómo eso? Sí, al fondo es una mala idea. Porque Satanás se encarga de distorsionar todo. Usted tuvo no, si era una buena, sí, pero a veces, en cuanto a esto, a las bebidas, mejor no demos un mal ejemplo. Es como cuando nosotros queremos que los hijos nos sigan nuestros pasos y nosotros le marcamos los pasos. A eso me estoy refiriendo. Hijo, no tomes, porque mira, yo le cuento esta la historia, como usted fue cuando era borracho o se emborrachaba. Pero igual lo ven que después usted toma. Y dice, ¿toma o no toma? No, pero toma con moderación. No, todas esas cosas al final se salen de las manos. Entonces la demanda de Pablo es a no beber vino de manera excesiva, lo cual lleva a una borrachera. Y por ende dejar a la persona o el cristiano fuera de sí y lo lleva a una esclavitud como alcohólico dependiente de la bebida. Mateo 11:19 dice,
Y esto es lo que pasó, cómo se le tachó a Jesús por un compartir. Mateo 11:19 dice, el Hijo del Hombre por su parte festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de los otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Jesús en el compartir estaba con personas que bebían, o sea, los demás se podían haber emborrachado, sí, pero él podía tomar, comer, pero no pecó en nada. Obviamente, con un afán perverso, distorsionaron y lo vieron como que él era uno que vivía y practicaba el exceso. No, él no era así. Él vivía de manera equilibrada. Entonces, con eso, ¿qué dice uno? No es que nos vamos, si el punto es irse a los extremos, porque si no, sería necesario ser sacado de acá, ¿sí o no? Como dice en Juan 17, ser sacado de este mundo, porque en realidad hay momentos y eventos donde no nos podemos salir de ahí, pero ahí comportémonos como corresponde. No sea que usted en la fiesta de familiar sea el que lo van a echar, ya, de partida lo van a echar a un vehículo y lo van a llevar a su casa y usted ni se va a acordar. No sea que a las 6 de la mañana de la amanecida del domingo le digan, acuérdate que en un rato más tenés iglesia. Ah, sí, me voy a tomar unos cafés, me voy a lavar la cara. No. ¿Se entiende? Porque a veces nos dejamos llevar y podemos y en un momento estar peor que como éramos antes. Y podemos echar a perder nuestro testimonio de quiénes somos delante de Cristo. ¿Qué dice Efesios 5 del 18 al 19? Efesios 5 del 18 al 19, versión NTV. Esta versión suena amigable en este sentido. Dice, no se emborrachen con vino. Y póngale ahí entre paréntesis, cerveza, pisco, whisky, terremoto, todo lo que está ahí al lado. Porque como dice vino, y ahí somos literales. Dice vino. No, póngale todos los derivados. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. ¿Será una verdad o una media verdad? ¿Es así o no es así? Hermanos, ¿cuántos ejemplos hay en la vida, cierto, de personas que arruinan la vida? Y no tan solo su vida, la vida de la esposa, cuando son casados, la vida de los hijos, a causa del alcohol o el alcoholismo. Es un flagelo. ¿Cuántas veces en algunas enseñanzas que he escuchado, cierto, de otros países, sobre todo Estados Unidos, cuando dicen que claro, cuando se publicita un alcohol, una bebida alcohólica, sale el hombre feliz o la mujer feliz, en un paraje feliz, cierto, a la orilla de una playa, tomándose una bebida alcohólica, refrescándose, o haciendo más antiguamente al hombre más varonil, tomándose un trago con hielo, y no sé si me entenderá, y empezamos, y alusión a eso. En el mundo del deporte también salen, imagínense, el deporte algo sano, ya, el fútbol, el básquetbol, lo que sea, asociado también con el alcohol, con bebidas alcohólicas. Pero nunca hay un comercial ni una publicidad que muestra el resultado del exceso de eso. Simplemente por ley, hoy han puesto el consumo excesivo de esto produce tal cosa, sí, pero no, en la realidad es otra. Hay destrucción de familia. Por eso dice, porque esos les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. ¿Por qué aquí se hace la analogía del vino? Porque el vino controla todo el cuerpo, la mente, el cuerpo, ¿cierto? Todo. Usted se toma un poco de vino, toma algo o un alcohol fuerte, va a sentir que tiene el cuerpo tomado, que se le fue a la cabeza. No sé, las sensaciones son diversas. Pero si toma en exceso, todo su cuerpo se pone distinto. Como que se relaja, porque algunos está la expresión, pero si es para relajarse. Bueno, pero en cambio dice, sean llenos del Espíritu.
Obviamente después vamos a explicar el ser lleno del Espíritu o andar en el Espíritu. Acuérdense que ser controlado por el Espíritu es, por decir así, lo contrario, y vamos a andar ¿qué? No en pecado, no en lo que, no vamos a andar contrariando a Dios. Vamos a andar, por decir, en el camino que tenemos que andar. Independiente cómo nos sentamos o si sentimos de lo que esto, que lo otro, sí, pero ser lleno, ¿cierto?, del Espíritu o controlado por Él. Por eso se hace, en vez de ser controlado por el alcohol o una borrachera. Por eso hace esto. Y ahí dice cantando, o sea, cuando uno anda en el Espíritu, anda más animoso en el Señor, ¿cierto? Le encuentra sentido a todas las cosas que son del Señor. Por eso el llamado a los Gálatas dentro de todo este listado y al final, ¿cierto? Cuando dice borracheras, nada. Porque culturalmente ellos donde estaban, ¿cierto? Sí habían borracheras. Porque por lo menos hoy te podemos decir hay leyes, no sé, al menos prohíben el alcohol, se prohíbe en un sentido de en no conducir, en esto, lo otro, ¿cierto? Medianamente se puede hacer eso. Pero aquí vamos a ir a Proverbios 23. Voy a leer casi todo Proverbios 23. No es que sea un resumen exacto de los deseos de la carne, pero hay una similitud en varios aspectos. Y lo vamos a leer y lo vamos a escuchar ya. Proverbios 23. Al final sí tiene una conexión con la borrachera y todo lo demás. Pero es como poner en práctica parte de lo que estamos viendo en Gálatas. Y estos son los consejos que muchas veces yo los parafraseo, aquí se dan cuenta que tiene que ver con la integridad y el buen comportamiento, a veces social, en la familia y también en la comunidad de iglesia. Empieza Proverbios 23 diciendo, cuando te sientes a la mesa, hacia la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. Generalmente cuando uno va podríamos decir, donde gente importante, gente de dinero, a lo mejor le van a colocar algo que usted nunca ha comido y va a querer comerse, ¿ya? Y más encima se encuentra con que usted es de un buen comer, dice, si eres de buen comer, si usted es bueno para comer, o tiene los dientes un poquito más largos, usted me entenderá, es bueno para comer y le gusta y justo le pusieron lo que a usted le encanta. ¿Qué dice aquí? Mire, cómaselo todo y pide pan, lo unta y deja el plato limpio. No. Hace una advertencia. Póngale un cuchillo a su garganta. Restrínjase. ¿Y por qué? Pero si es justo lo que estaba ahí, lo más rico. Restrínjase. Dominio propio. Por eso aquí hay un principio de esto. Y otras veces yo se los he ilustrado. Cuando nosotros vamos como iglesia a otra iglesia y ponen una mesa y dicen, sírvanse, yo voy a los de cola de camarón, no, yo voy a los de... ¡Ay! Se forma una... Desaparecen. O está la pasada de la cocina. Acuérdese siempre de esto. Si nos invitan a un lugar importante, hermoso, y donde sea, esto aplíquelo, va a tener buen testimonio, póngase un cuchillo. No literal, pero restríngase. ¿Ya? Porque mire, aunque usted no se dé cuenta, los demás sí se dan cuenta. Entonces usted, no, lo justo no es necesario. Sí le sirve, pero no ande detrás del que sirve. No se haga amigo del que cocina. Eso queda en su casa, no sé si ahí se comporta así, eso en su casa, por último, podríamos decir. Pero tenga buen testimonio. Por eso a veces yo se lo digo en la iglesia. Porque el mal visto. Dice, no desees todos los manjares, porque tal vez tenga la intención de engañarte.
No te desgastes tratando de hacerte rico, otro consejo. Sé lo suficiente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas. Hay un refrán que dice: no, yo ya no me hice rico, así que ya no trabajo tanto. Sí, a veces lo podemos decir, pero con nuestro accionar demostramos lo contrario. ¿Por qué? Porque dejamos los privilegios de estar congregados por trabajar. Bueno, ¿para qué trabaja tanto entonces? Si ya sabe que no se va a hacer rico. Una contradicción. Dice: no aceptes comer con los tacaños ni desees sus manjares. Están siempre pensando cuánto cuesta. Come y bebe. Te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. Esto ya es más particular. A veces tenemos familiares o tienen familiares ustedes que son tacaños y le van a sacar en cara: usted compórtese, tenga buen testimonio. Ya, si le dicen: ¿quiere otro platito más? Aunque usted quiera, no, estoy bien. Ahí nomás. Porque si no, van a salir hablando mal de usted. Aplique estas cosas. Porque sobre todo cuando tenemos un familiar que es así, a veces no dan ni ganas de visitarlo, porque le van a sacar en cara. Se comió todo el pan, se tomó toda la bebida. Porque para algunos eso es, para el que es tacaño, es así, su manera de, usted no lo va a cambiar. Ocho dice: vomitarás lo poco que hayas comido y se desperdiciará tus cumplidos. No sirve para nada en el fondo. Dice el 9: no gastes saliva con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo. Hermanos, cuando uno se enfrente contra personas necias, en realidad gasta saliva. Generalmente el necio, la Biblia habla del que no tiene temor de Dios o que no conoce a Dios. ¿Y cuántas veces nos encontramos hablando con personas que no quieren reconocer a Cristo, ¿cierto? O no conocen a Dios, y usted le dice esto no, y la persona al final lo sigue haciendo. Esa persona, obviamente por su necedad, está en lo que está, ¿cierto? Y al final llega un momento que nosotros gastamos saliva solamente. Si no hay un cambio de Dios, o sea, si Dios no interviene, es como gastar nuestras palabras solamente. ¿Ya? Hay conductas dentro de la iglesia, lo he dicho otras veces, en las exhortaciones: hermana, no haga esto; hermano, no haga esto; hermana, no haga esto; hermano. Pero llega un momento, un límite. No gaste su saliva. No que sea parecido, pero algunos dicen: es como darle perla a los chanchos. Sí, a veces usted le está dando perla a un chancho. No engañes a tu vecino, cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos. Eso pasa para el campo, ahí están cambiando los cercos. No sé yo. Yo no vivo en media máquina, así que no sé. No voy a andar averiguando si cambiaron los cercos o no. Pues el Redentor de ellos es fuerte, él mismo levantará cargos en contra. Obviamente Dios hace justicia. En este ejemplo de no ser tramposo aplica varias cosas, ¿ya? En el sentido de no hacer trampa, porque aunque uno quiera hacer algo, como digo yo, pasarse de listo, Dios te está mirando. Hay que ser justo. Si va a quedar la propiedad más chica en cuanto a eso u otras cosas, si a lo mejor en el momento yo voy a perder, no importa. Hay un Dios que hace justicia, sobre todo a sus hijos. Como dice: pues el Redentor de ellos es fuerte, él mismo levantará cargos en su contra. Entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras de conocimiento. No dejes de disciplinar a tus hijos, la vara de castigo no los matará. Esto es lo que a los pequeños no les gusta escuchar, pero están escuchando. Sí, las mamás y los papás están autorizados por Dios de corregir y disciplinar a los hijos con una vara, una varilla no tan gruesa. Bueno, ahí si son de más edad, póngale más
tapalos de escobillón parece que es el límite. ¿Cierto, mamá? Ya, varilla, por ahí por las pompas, unos varillazos cuando no entienden. No use sus manos, ya. Pero es mejor corregir a los pequeños cuando pequeños. Después hay que tratarlos con amor, pero también el amor se demuestra en disciplinar a los hijos. Por eso dice, con una vara. No los matará. La disciplina física bien puede salvarlo de la muerte. Hay cosas que no se pueden pasar por alto. Hay tantos testimonios de uno ya que está más viejo. Dice, no, yo una vez me robé la platita que era para el pan y cuando me pillaron, todavía tengo marcados los correazos, el cordón de la plancha antiguamente. Ahora están de moda las chalas, las chancletas. No, esa cuestión. No, un chancletazo de goma eva, esa cuestión ni duele, ni por la oreja duele esa cosa. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría. Todo mi ser celebrará cuando hables con rectitud. No olvides a los pecadores, no envidies a los pecadores, en cambio teme siempre al Señor. Si lo haces, será recompensado, tu esperanza no se frustrará. Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con los borrachos, ni festejes con glotones. Todo esto está apuntando a que al hijo tiene que ser instruido. Y si ya no estamos bajo la potestad de nuestros padres, a nuestro Padre Celestial sí debemos obedecer. Imagínense cuando están los adolescentes. ¿Cómo cuesta cuando dice, pucha, pastor, mi hijo, mi hija ya se empezó a torcer? Y esto es algo que deberíamos haber hecho, deben hacer. Dice, no andes en juerga con los borrachos, ni festejes con los glotones. ¡Ay, que mi amigo o mi amiga es entretenida, me he entretenido! Sí, los más entretenidos en el momento ya son así, pero en el final del tiempo pueden ser. ¿Cuántos nosotros hemos tenido o tuvimos a lo mejor en el pasado compañeros de curso que uno dice, el tal murió en el alcohol? Pero en su tiempo andaba bien vestido, en su tiempo era como dicen ahora, el más popular, la más popular, y ahora da pena. Y tú te supieras, era de buena familia y cayó en el alcohol, la droga, etc. Sí, porque la paga todo eso, exceso destruye. Porque van camino a la pobreza y por dormir tanto vestirán a harapos. Aquí apunta la pereza. Por eso, escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. No despreciemos el consejo, aun cuando la madre sea anciana. Aunque las madres, aunque son jóvenes hoy en día, ya los niños le dicen, ¿qué tiene esa vieja? ¿Han escuchado eso? ¡Ay, la vieja enojona! No despreciemos la disciplina. Adquiere la verdad y nunca la vendas, dice. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. 24. El padre de hijos justos tiene motivo de alegrarse. ¿Qué santificación es tener hijos sabios? Por eso, alegra a tu padre y a tu madre. Hermanos, más que sacar como hijo una carrera, simplemente en su momento es obedecer. Por eso alegra a tu padre y a tu madre, que sea feliz la que te dio a luz. 26. Oh, hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Y después una advertencia en el 27. Una prostituta es una trampa peligrosa. La mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. La mujer promiscua. ¿Ya? La mujer, dice, esta que anda con uno y con otro, es como caer en unos pozos estrechos. Se esconde y espera como lo hace un ladrón, ansiosa
por hacer que más hombres sean infieles. Esto es la destrucción del hombre que dice tener 2 o 3 mujeres. No tan solo la mujer prostituta que se entiende que es la que se le paga, también está la mujer perversa que no se conforma, que al final anda con uno y con otro. Y después en el 29 más o menos va a hablar a lo que nos compete de las borracheras y el tomar vino en exceso. Las preguntas que están inicialmente las responderá después más abajo. Dice, ¿quién tiene angustia? ¿Quién tiene tristeza? ¿Quién se siente triste? De nuevo. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Si usted tapamos lo que sigue, ¿cierto? Podríamos... el que fue dejado, ya, el que tiene angustia, el que perdió el trabajo. Podríamos empezar nosotros a darle respuesta a las primeras preguntas. ¿Quién tiene angustia? El que perdió el trabajo, el que perdió un familiar, el que perdió una relación de muchos años, el que perdió un perrito, no sé, ¿cierto? Ese tiene angustia. Podríamos decir, ¿cierto? Dando respuestas naturales a una pregunta. ¿Quién tiene tristeza? Sí, yo creo que todos tenemos un grado de tristeza, echo de menos a mi mamá, a mi abuelita, tengo tristeza, ¿sí o no? Podemos dar respuestas. No, pucha, iba tan bien en la carrera y al último no le dio, no sé qué le pasó, tristeza por eso. Y damos respuestas. Era el mejor de la empresa y lo desvincularon. Ya, 10 meses sin trabajo. Tristeza. ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién es el que siempre pelea? El que lleva a la contraria, que esto, que lo otro. ¿Quién está siempre quejándose? Siempre hay un quejón, ¿sí o no? ¿Quién tiene moretones sin motivo? Ahí, no sé, los que lo asaltan. O no, el que pelea. ¿Quién tiene los ojos rojos? Bueno, podríamos decir el que trasnocha, ya, el que se droga. No lo sé, podemos dar ciertas respuestas, ¿cierto? Y la respuesta bíblica está abajo. Es el que pasa muchas horas en las tabernas, bares, lugares sociales para beber. Ahí dice tabernas. Podemos entender que es un lugar donde se puede tomar, beber, pasarlo bien. Ya puede ser hasta estos clubes disfrazados de que son sociales. También lo he mencionado otras veces como ilustraciones. Yo pertenezco al club de Rayuela y ahí está el chilenismo. ¿De la corta o la larga? No, si yo pertenezco al club de pesca y caza. Pesca y toma será. ¿Sí o no? Bueno, esos son folclorismos, son cosas que nosotros usamos. Pero dentro de eso se puede llegar a emborrachar. Y ahí respondería lo que está en las preguntas anteriores. Entonces, ¿quién es el que tiene angustia? ¿Quién es? Es el que se refugia en esto. Es el que pasa muchas horas en las tabernas probando nuevos tragos. O sea, no se conforma con uno. Lleva la innovación en el beber y tomar. Ese va a estar con los ojos rojos, por eso siempre se andar quejando, va a estar metiéndose en pelea. ¿Por qué? Porque frecuenta eso, tiene esa costumbre. Y por eso el 31 dice, no te fijes en el rojo que es el vino o cualquier alcohol, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza. ¿Han visto cuando se sirven, cierto, los cócteles, cómo se llama, cierto? Que mi hija, ¿cómo trabaja? O sea, está estudiando gastronomía, está en un ramo y nos enseña esas cosas. De que la copa tiene que tener un diseño y se ven muy lindas, ¿sí o no? Unos tragos que tienen un color acá, otro acá, y uno dice, debe ser. Porque como se exacerban nuestros sentidos, ya el ver dice, insinúa que y da esa gana de, debe ser rico. Y usted le ve, no deseemos eso, porque al final y al cabo tiene un ingrediente que es letal, el alcohol.
Entonces, no deseemos eso que se desliza suave, porque a veces dicen, no, si era suavecito. 32. Pues el final muerde como serpiente venenosa. Bueno, ninguno de nosotros hemos sido mordidos por una serpiente, entonces no sabemos qué es lo que es eso, pero nos imaginamos que como tiene venenosa, ¿lleva a qué? A la muerte. Dice, pica como una víbora. Y aquí están los efectos del mucho alcohol y del exceso y de la borrachera. Primero, tendrás alucinaciones y dirás disparates. Después te empieza a hablar cuando entra en este estado después de varios tragos, o tragos que usted no debería haber tomado nunca, porque si nunca toma, se va a tomar uno así, va a salir de su sí y va a empezar a hablar disparates. Te temblará, dice, te tambalearás como un marinero en alta mar. Aferrado a un mástil que se mueve. ¿Sí o no que da risa cuando uno ve un ebrio en la calle y uno va y dice, hoy está fuerte el viento? Usamos expresiones así. Generalmente el borracho así, ¿cómo está? Tratando de aferrarse. Son las consecuencias. Entonces dirás, esto es lo que dirá el borracho, el ebrio, el que ya se excedió. Me golpearon y no lo sentí. Hay muchos testimonios de los que le dieron su maridos, pololos, hijos, fueron golpeados justo cuando llegaron curados a la casa. O lo dejaron afirmado y le dieron su tanda. Y ese dijo el otro, ni lo sentí yo, ni me dolió. No, pues estaba embriagado, estaba anestesiado por el alcohol. Si a usted si le podría pasar con un hijo que todavía no es creyente, désela al otro día, cuando esté sanito, y castigo, hágale arroz y puré. Me golpearon, no sentí, ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. Désela al otro día, Cuando desperté para ir a buscar otro trago. O sea, esto no se acaba, es continuo. El borracho es al otro día, y al otro día, y al otro día. Pero el borracho se justifica, dice, no, si no es tanto, mire, hermanos, damos gracias a Dios porque en algunos aspectos, en esto de la Biblia sí es categórica, sí describe y sí apunta de que esto de las borracheras no se debiesen dar, pero para nada en términos de creyentes. Es que vino mi familiar, sí, usted réstese. Usted tiene siempre las de ganar y usted siempre tiene que tener la iniciativa. Si usted es el que orquesta una fiesta, usted puede decir, mire, me voy a casar. Entonces sé que tengo que invitar a los familiares, los que sí toman y los que no toman. Y ahí están los dilemas. Y ahí está el dilema, ¿a quién? ¿Qué dice usted? Mire, no puedo dividir la familia, y ahí estamos el dilema. Y me traen el dilema a mí. ¿Qué hago yo? Chuta, tome, pero pues póngale un poquito trago, pero no tanto. Pero los que son adictos al trago, ni aunque usted no le ponga, van a traer igual. Y se la van a emborrachar igual y van a aparecer al otro día. Todas las botellas que usted no le compró se las van a traer igual porque esa persona no puede. Si le hablan de casamiento, si le hablan de una fiesta familiar, para esa persona, ¡ay! Esta borrachera que me voy a pegar porque hace tiempo que no tomo. Aunque su fin sea otra cosa. Pero por lo mismo, en el contexto de iglesia, usted que se junte con su hermana, con su hermano, con los amigos en contexto creyente, saque el alcohol, porque puede traer. Mire, usted dice, no, pero si era algo, tenía poquitito, tenía como 1,5 nomás. Pero puede ser que el hermano que usted le dio ese 1, o el poquitito que usted dice, o si era un vino bien diluido, estaba dulcecito, mire. A lo mejor usted tiene, no, es malo decirlo, cultura de tomar, pero si el otro no tiene, se le va a embriagar.
Y se le va a soltar la lengua y va a decir cosas que después se no la quise decir. Pues se le pone sincero. Evite esas cosas. ¿Ya? Y para terminar, orgías. Las orgías, esta obra de la carne o pecado, es la práctica más extrema, con excesos en alcohol, como ocurría en las fiestas en honor al dios Baco. Ese es el contexto original. Sé que la palabra se puede usar para una connotación ya desenfrenada. Cuando hablamos de la orgía es en un sentido sexo todos con todo, pero a eso le suma, o sea, antes de eso le agrega que las personas empiezan a estar fuera de sí, o sea, en tomar ya alcohol, ese es como la definición más básica, en exceso, o sea, se emborrachan todos, pero ya en el desenfreno caen en la inmoralidad sexual y hacen de todo. ¿Por qué? Porque estas orgías se hacían en los templos a ciertos dioses greco-romanos. Por eso dice, se ocurrió esta fiesta en honor al dios Baco, que es el dios, dice, Baco era el dios del vino y la juerga en la mitología romana, considerado el más versátil y escurridizo de los dioses, con el equivalente griego a Dionisio. Baco se asocia frecuentemente con el dios romano del vino. ¿Y de dónde viene el Dionisio? Es el greco, o sea, de Grecia. No tiene nada que ver con los que viven en San Dionisio. Yo sé que se fueron para allá. El Dionisio tiene que ver con el dios ya griego, que tiene la misma connotación. Y como sus templos, y ustedes deben saber que eran tan paganos, que en sus templos habían prostitutas, habían de todo, porque se consagraban, pagaban sus tributos. Entonces, dentro de eso y que no iba uno o dos, iban muchos, y por eso era una congregación, por decir, ya esa es la connotación, lo que había en ese tiempo. Bueno, y siempre lo ha habido y lo habrá, creo, malamente. Cambian los nombres, pero llega lo mismo a este pecado, donde hay una concurrencia. ¿Han escuchado esto que han habido fiestas de funcionarios de tal institución? No los vamos a nombrar porque ustedes saben que han habido. De los ciertos poderes han habido ciertas fiestas y que se han transformado en ¿qué? Orgías. Ya no un dios necesariamente en un templo, pero se sigue haciendo. No es que sea una orgía así como algo que está por allá. No, se sigue haciendo. Entonces, esto de que usted vaya, imagínese, aunque parezca impensable, porque esto está diciendo que podría darse en Galacia, sí, a lo mejor por el entorno greco-romano, por su cultura en aquel entonces, sí, pero hoy también podría ser la iglesia actual, ser alguno o algunos influenciados en una fiesta, ¿ya? Que podría estar en un momento en un exceso. No, si vamos a hacer una fiesta juvenil, evangélica, discoteca evangélica, pub evangélico, y le ponemos el toque evangélico. Pero malamente en un momento puede entrar a algo perverso. Por eso es que eso erradicarlo, sacarlo, no, ni se nos pase por la mente. Dicho eso, surgía ya la consumación de todo. Pero obviamente esto podríamos decir en un sentido como todo pecado afecta a la iglesia, pero a lo mejor se hace fuera de la iglesia, ¿sí? A lo mejor esto va a destruir al que solamente lo practica. Bueno, todo pecado afecta al que lo practica, obviamente. Pero como uno segregando un poco, pero eso se hace afuera, mire, afuera, pero lo hace un miembro de la iglesia, para nada. Dicho, y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cosa semejante en el original tiene que ver esa es la palabra castellana, ese homologar, hacer equivalente a estas. O sea, cosas equivalentes a estas ya se ha hablado en todas las otras cartas. Por eso, estos pecados son
solamente algunos, porque cosas como estos pecados, parece cosas semejantes a estas, ¿cuáles? A las nombradas, a las obras de la carne, hay muchas otras más. Para que no digamos, pero aquí no nombró esto, así que a lo mejor esta la podría, no es que ustedes lo van a hacer así, pero podemos en nuestro inconsciente decir, pero aquí no se nombraron otras. Sí, es por eso. Porque como en Efesios 5:11, en vez de usar la palabra pecados o obras de la carne, se dice las obras infructuosas de las tinieblas. Efesios 5:11 lo leo. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Traducido acá en Gálatas, obras de la carne, sino más bien repréndenlas. Los que practican tales cosas, ninguna persona, los que practican, hermanos, este es el llamado de Pablo. Todo lo anteriormente dicho y más otras cosas que también son pecados, no se debiesen practicar. ¿Por qué? Porque nosotros son cosas inmorales, impuras, ya. No debemos practicar la perversidad, el rencor, las envidias, etc. Porque ninguno que practica, o sea, hace un estilo de vida, ese es el punto, la implicancia, el que practica, porque, como decía en la introducción el hermano, ¿quién de nosotros no pecó ayer? Levante su mano. Todos. Mire, hasta con el pensamiento, hasta el dejar de hacer pecamos. En ese sentido sí, todos pecamos, pero que no sea un pecado una práctica, como los ejemplos bíblicos. Alguien tuvo un amante por años y era miembro de la iglesia. Ya, cosas extremas. Entonces, no. Por eso cuando dice aquí que persona que practica, que tiene un estilo de vida tal como lo son los que no son creyentes y se cree creyente, está en un engaño y está en un pecado. Y esa persona, por eso dice, no heredará, o sea, no entrará en el cielo, o por decirlo mejor, en el original, no ha entrado en el cielo, o no ha sido salvo. Son todos, ¿cierto?, sinónimos. Como lo dice Hebreos 12:14, como lo estudiamos una vez. Hebreos 12:14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Hermanos, la salvación no es por obra. Sí, estamos claros, estamos de acuerdo, pero el que ya es salvo practica la santidad o vive en santidad. ¿Se entiende? O sea, como dice Santiago, demuéstrame que tú eres un creyente. ¿Cómo? Por tus obras. No dice, demuéstrame por tu recitar versículos. No. Demuéstrame con tu obra. ¿Cómo tú te comportas? Este llamado a los Gálatas era, no practiquen estas cosas. Porque si no, usted no heredará. O sea, ustedes, si practican o practicaron estas cosas, o sea, sin confesarlas, están diciéndome, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. Por eso yo lo parafraseo y lo hago más fácil de entender. Si alguien practica continuamente eso, no va a entrar o no ha entrado en el reino. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dejarlo, confesar, como dice 1 Juan 1:9, confesar nuestros pecados. Y por lo mismo nosotros confesamos nuestros pecados, y ya con confesar nuestros pecados demostramos que somos hijos de Dios, porque aunque pecamos, aunque a lo mejor podíamos haber practicado uno de estos esporádicamente, hemos caído en un pecado, al confesarlo demostramos que sí tenemos arrepentimiento, que Dios lo ha puesto. Entonces, el distintivo más importante y observable de un cristiano es que vive apartado del pecado. ¿Cómo se distingue usted de la perspectiva de Dios o de la perspectiva bíblica que usted es un creyente? Porque usted
detesta el pecado, usted se aparta del pecado. Usted cierra los oídos a los malos, a las malas palabras. Usted cierra sus ojos a las cosas pecaminosas. Usted restringe sus miembros a practicar el pecado, etc. ¿Se entiende? Entonces, resumiendo un poco esto, así demostramos que somos creyentes. De lo contrario, si usted sigue emborrachando, sigue en todo esto, que demostraría que no lo es. Porque solamente sería una persona disfrazada de un creyente evangélico, como quiera decirle. Porque claro, se sienta ahí y podemos traer una visita, la sentamos, le pasamos una Biblia y parecería que, o si pasa por ahí y va cargando una Biblia, ¿qué dirían los demás? Evangélico. Eso es lo observable por fuera. Le ponemos una falda, una cartera y una Biblia evangélica, con el pelo larguito, ¿ya? Porque ahí parece, pero no lo es, no es creyente. El ser creyente es por esto otro, es porque nos hemos apartado del pecado. Es para cuando usted está en su trabajo y se comporta como un cristiano. ¿En qué sentido? Se aparta de lo pecaminoso. Ya no va a andar en juerga, ya no va a estar en borrachera, ya no va a estar diciendo grosería, ya no va a estar y se va a apartar. Aunque a lo mejor, obviamente, nos va a costar en el principio, pero se puede. Usted puede decir y todos nosotros podemos decir no. Puede que una vez caigamos, pero no la segunda, o no la tercera, o las que sean los intentos, pero usted está intentándolo y está en eso de no vivir ni practicar las obras infructuosas de la carne. Pongámonos en pie. Y quedamos para la próxima, más el fruto del Espíritu. Acuérdense, más el fruto, no los. Ya le adelanto de lo que viene. Un fruto. ¿Ya? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias, Señor, siempre agradecido, porque sé que nos amonesta en cuanto a esto que hemos visto hoy y en la totalidad de las obras de la carne. Señor, perdónenos, Señor, si hemos pensado que a lo mejor todo esto que se ha nombrado y otras cosas más en cuanto a los deseos de la carne, ya pensamos, no, eso no es para la iglesia, porque ya era un engaño al pensar que esto se hacía antes o éramos antes, pero también, Señor, tener la sabiduría de entender que también podríamos caer en una práctica pecaminosa. Y eso deshonraría su nombre, nos apartaría de usted, Señor, y eso no debe ser. Por eso perdónenos, Señor, si hemos caído en un engaño, o si por ignorancia no se nos ha enseñado y lo desconocemos, pero aún así perdónenos. Y ayúdenos a perseverar, Señor, en seguir adelante y no desmayar. Señor, denos la sabiduría, Señor, y ese deseo de cambiar, como dice usted que pone el querer como el hacer. Señor, ayúdenos, denos otra oportunidad, porque sé que usted siempre nos da otra, para vivir y tener, Señor, frutos, Señor, tener un fruto en el Espíritu, para ser conducido a través de su Espíritu. Ayúdenos, Señor, para que los demás no vean simplemente un religioso que se llama evangélico, sino que un creyente que testifica y demuestra que es un hijo de Dios. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos enseña a través de su Espíritu por excelencia. A usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.